Soy enfermero y actualmente trabajo de noche. Es un fastidio total, pero tengo la esperanza de poder trabajar de día pronto, ya que algunos compañeros de trabajo están planeando jubilarse. De todos modos, estaba trabajando una noche cuando justo después de las 3 de la mañana, el monitor de mi hijo me alertó de un sonido y movimiento. No fue gran cosa, probablemente tosió fuerte o estornudó o algo así. Ahora tiene 3 años, así que generalmente duerme toda la noche. Abrí la aplicación en mi teléfono y lo veo a él y a mi esposa sentados en la cama. Nuevamente, no fue gran cosa. Quizás gritó o se asustó o algo así. Estaba a punto de cerrar la aplicación cuando noté que actuaban de manera extraña, casi espeluznante. Estaban sentados en la cama juntos, los dos mirando fijamente a la cámara con miradas vacías y sin emociones. La visión nocturna es en blanco y negro, por lo que tenían ojos blancos y de aspecto espeluznante. No se movieron en absoluto, aparte de su respiración visible, solo estaban sentados allí mirando a la cámara. Cierro la aplicación y llamo a mi esposa para asegurarme de que todo esté bien. Nunca llamo a casa durante el almuerzo, así que, en cierto modo, es agradable poder hablar con mi familia mientras trabajo. Suena un par de veces antes de que ella responda con un hola muy aturdida. Era como si estuviera profundamente dormida cuando la llamé y parecía completamente despierta cuando estaba frente a la cámara. ¿Hola, están bien, chicos? Sí, Buddy, el apodo de mi hijo, llegó hace unos 15 minutos. Parecía asustado, así que le dije que podía dormir con mamá. Estoy confundido porque los vi en su habitación hace un minuto. Pasaron literalmente 60 segundos desde que cerré la aplicación e hice la llamada. Espera, ¿entonces están en la cama? Sí, me volví a dormir enseguida. ¿Todo bien? Todo el mundo me sigue despertando. Está algo molesta. Espera un segundo. Pongo el altavoz y abro la aplicación, con la esperanza de no verlo. Cuando la aplicación carga, siento esa punzada de intenso nerviosismo en el estómago que no he tenido en mucho tiempo, desde que era un niño en la escuela y me di cuenta mientras desayunaba que tenía que entregar un trabajo o algo ese día y no lo había hecho. Mi corazón se me sale por la garganta. Mi esposa y mi hijo están sentados en su cama mirando a la cámara, las mismas miradas sin emociones. ¿Están en la cama, verdad? Sí, estamos tratando de dormir. Bueno, estoy mirando a la cámara y los veo a ustedes dos sentados en su cama. ¿Qué? No, estamos en nuestra cama. Sé que eso es lo que quieres decir, pero estoy mirando a la cama de Buddy y ustedes dos están ahí. Espera, dice. Se queda callada un momento mientras enciende la cámara de su teléfono. Oigo un jadeo gutural y aterrorizado, como si hubiera aspirado todo el aire de la habitación y los hubiera llenado hasta el tope de sus pulmones. No suelo oír este tipo de jadeo de mi mujer, normalmente solo cuando está realmente asustada, como durante un susto repentino en una película o una vez que le dimos la espalda a nuestro hijo durante literalmente un segundo y él estaba junto al buzón a centímetros de la calle. Oigo el crujido de unas sábanas y la línea se corta. Por supuesto, ahora estoy absolutamente aterrorizado, así que de inmediato vuelvo a llamar. Va al buzón de voz, así que vuelvo a llamar. Llamo una y otra vez, pero no hay respuesta. Finalmente, después de unos 4 minutos, ella me llama. Te digo que 4 minutos me parecieron 40 años. Oye, ¿qué pasa? Yo pregunté. Ella está absolutamente histérica y llorando, no puedo entender una palabra de lo que dice. Cálmate, no entiendo lo que dices, le digo. Se calmó lo suficiente para explicar que están en el auto y conduciendo hacia la casa de sus padres. Miró a la cámara y cuando vio lo que había en ella, se levantó, agarró a nuestro hijo y corrió escaleras abajo y salió por la puerta. Ni siquiera cerró el garaje. No te preocupes, le dije. Pasaré por allí cuando baje y la cerraré. Vivimos en un vecindario generalmente seguro, así que no me preocupa demasiado que la puerta esté abierta. No entrarás allí, dice ella. De ninguna manera, respondo. ¿Por qué estamos en la cámara?, preguntó. ¿Es una grabación? No lo sé, respondí. Voy a seguir observándolo y ver si hay algo que pueda entender. Repite nuestras palabras clave con Buddy. Tenemos palabras clave porque somos nerds. Hemos visto demasiadas películas de impostores y de personajes de vainas, así que hace tiempo decidimos crear palabras clave entre nosotros para poder saber si uno de nosotros era un impostor.
Tenemos un par de palabras clave, pero también tenemos una historia de 3 oraciones que recitamos juntos, cada uno diciendo una parte diferente alternativamente de la otra. La escucho por teléfono diciendo las cosas que le enseñamos a nuestro hijo, él se ríe mientras las dice, lo hace cada vez que practicamos, ya que cree que son una broma y no tiene idea del significado real. Ambos estamos convencidos de que él es nuestro hijo. Entonces mi esposa dice nuestra parte y yo estoy convencido de que ella es ella. Inventamos estas palabras como una broma completamente para nosotros mismos. Nunca en mi vida imaginé que realmente las necesitaríamos. Increíble. Llegó a casa de sus padres sana y salva y le costó colgar. Le dije que lo solucionaríamos por la mañana, que con suerte sería solo un problema técnico. Ella dijo que no creía que fuera un problema técnico. Cuando salió corriendo, tuvo que pasar por la habitación de nuestro hijo y la puerta estaba abierta. Hay una pequeña luz intermitente en la parte posterior de la cámara que indica que está conectada a Internet. Emite la luz suficiente para que cuando pasó corriendo creyera ver, con el rabillo del ojo, una silueta oscura de lo que podría haber sido un adulto sentado en la cama de nuestro hijo. Me da escalofríos pensar en eso. Saber que estaban a salvo y fuera de la casa fue lo único que me mantuvo trabajando esa noche. Fueron 4 largas horas, pero seguí mirando la cámara cada vez que tuve la oportunidad. Efectivamente, todavía estaban sentados en la cama mirando a la cámara con una mirada inexpresiva. Los estudié para ver si podía ver algún patrón, desde su respiración hasta su parpadeo. Su respiración era constante y parecía normal, era su parpadeo lo que me diría si esto era solo una especie de video de accidente extraño en bucle temporal o no. Miré atentamente mi teléfono y cuento los segundos entre cada parpadeo, diciéndome a mí mismo que si esto es un bucle, entonces sus parpadeos deberían ser uniformes y ocurrir al mismo tiempo cada vez. No había ningún patrón en su parpadeo, era errático y aleatorio, tal como debe ser el parpadeo de una persona. El paso de las horas es lo que finalmente confirmó que no se trataba de un extraño video en bucle de algún tipo. La ventana de mi hijo se ve en la cámara y puedo ver en la cámara que está amaneciendo afuera de su habitación. Sus cortinas mantienen afuera la luz suficiente para evitar que la cámara salga de la visión nocturna, pero dejan entrar la suficiente luz para poder ver que está saliendo el sol. Intento pensar qué demonios voy a hacer antes de salir del trabajo. Me viene a la mente llamar a la policía, pero me convenzo de no hacerlo. En primer lugar, ¿qué se supone que debo decir? ¿Hay alguien en mi casa que se parece a mi esposa pero no lo es? Peor aún, ¿qué pasa si son entidades de algún tipo y la policía va y los desvive o algo así? Decido contárselo a un compañero de trabajo. Es un firme creyente en lo paranormal y podría tener una sugerencia. Le muestro el video y le cuento la historia. Su respuesta inicial es, eso es macabro, pero dice que quiere ir a verlo. Dice que deberíamos ir los dos para ver si mi esposa intentará actuar como mi esposa. Le digo que de ninguna manera y él dice que al menos deberíamos ir a la casa, aunque no entremos. Estoy de acuerdo con eso, ya que quería cerrar el garaje. Llegamos a mi casa y caminamos alrededor del perímetro primero. No estoy seguro de qué queríamos lograr con eso, pero sentí que era algo que debíamos hacer. Las cortinas estaban todas corridas porque no había nadie para abrirlas por la mañana, así que no podíamos ver nada. Fui a cerrar el garaje y de repente sentí una necesidad imperiosa de entrar e investigar, era como si simplemente tuviera que saber qué estaba pasando. Así que entramos. Caminamos a través de la cocina hacia el vestíbulo donde están las escaleras. En nuestra casa hay tanto silencio que se podría oír caer una pluma, olvidémonos del alfiler. Nos detenemos al pie de las escaleras y esperamos unos segundos. Miro a la cámara de nuevo y siguen sentados allí. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Mi compañero de trabajo pone el pie en el primer escalón y de repente digo, detente en voz alta. Olvídate de esto, nos vamos de aquí, le digo. Vamos, comienzo a caminar hacia la cocina. Oímos un fuerte crujido en el piso de arriba. Es la habitación de mi hijo. Tiene una tabla que cruje mucho y hace mucho ruido justo en el medio del piso y es casi imposible no pisarla. Mi esposa y yo todavía estamos decidiendo si queremos arreglarla, porque nos alertará si alguna vez está haciendo algo malo cuando sea mayor y trate de escaparse o algo así. Vamos, vamos, ven, le grito mientras le hago señas para que se mueva. Salimos de la casa en unos 2 segundos. En la calle, miro mi teléfono. Ahora solo la cosa que se parece a mi hijo estaba sentado en la cama, con la misma mirada perdida. Mi no esposa se había ido.
Mierda, dice mi compañero de trabajo. Eso fue una estupidez de nuestra parte. No le digas a mi esposa que entramos. Se enojaría muchísimo si se enterara de lo que acabamos de hacer. Uso el abridor de la puerta del garaje de mi coche para cerrar la puerta. Antes de irnos, miro a la cámara de nuevo. Esa cosa está de nuevo en la cama con mi hijo, ambos mirando fijamente a la cámara sin comprender, parpadeando cada pocos segundos. Todo esto fue hace unos 4 días. Esas cosas que se parecen a mi hijo y esposa siguen sentados en la cama mirando a la cámara. No se han movido ni 1 milímetro. Obviamente no hemos vuelto a nuestra casa. ¿Qué hacemos? Lamento que haya tardado tanto, ha sido un mes lleno de emociones. Me he sentido como si estuviera perdiendo la cabeza, o ya la había perdido. He estado en el hospital durante 3 semanas. Recordarás que me quedé en la casa de los padres de mi esposa sin saber qué demonios hacer. Mi esposa y yo discutimos al respecto, mis suegros me dijeron que llamara al sacerdote. Le dije a mi esposa que llamaríamos a la policía y eso fue todo. El día que finalmente llamamos a la policía sería el 6.º día. Los que no eran mi familia seguían sentado en la maldita cama, mirando a la cámara. Le dije a la operadora que había intrusos en mi casa, omitiendo la parte en la que se parecían exactamente a mi familia. Le dije que ya no estábamos en la casa, pero que me encontraría con la policía allí. Ella envió 2 unidades. Mi esposa me rogó que no fuera. Le dije que tenía que estar allí, que tenía un plan infalible. Llevaría el iPhone de su madre y haría una videollamada con mi esposa mientras le mostraba a la policía la cámara de mi teléfono. Verían que esta era una situación complicada y, con suerte, procederían con cautela. Mi amigo compañero de trabajo dijo que también vendría conmigo. Mi amigo y yo llegamos antes que la policía a mi casa. Como la mayoría de ustedes mencionó en los comentarios anteriores, yo llevaba armas. Tengo un arma oculta, así que llevaba mi 1911.45 conmigo. No me preocupaba que esto molestara a la policía, ya que iba a informarles de mi permiso y que estaba portando un arma en ese momento. Lo que no iba a decirles era que tenía el AR-15 de mi suegro en mi baúl. Es casi gracioso cuántos de ustedes mencionaron que esa era la manera de proceder en mi entrada anterior. No planeé decirle a la policía sobre esto porque no planeaba necesitarlo. Vendrían armados y preparados. Aparecieron y les hice saber que estaba armado y luego puse en práctica mi plan. Al principio les conté la historia. Se miraron como si estuviera loco y no me creyeron. Hice una videollamada con mi esposa para que pudieran ver que, de hecho, no estaba en la casa a pesar de lo que mostraba nuestra cámara. Parecía que seguían sin creerme, pero esto despertó su interés. Colgué y le dije que la llamaría en cuanto supiéramos algo. Ahora estamos seguros de que esto no es una grabación, afirmó un oficial repitiendo lo que dije. No es así. El ciclo día y noche ha cambiado todos los días. Su parpadeo es errático y no repetitivo como si fuera una repetición, dije. Sé que es una pregunta estúpida, pero ¿su esposa no tiene una hermana gemela? Preguntó el otro oficial. Le dije que no. Mi amigo habló, tengo una idea. Sube el volumen, voy a tirar una piedra a la ven. Fue a la parte de atrás mientras yo subía el volumen al máximo. Está bien, voy a tirarla. Escuchamos el leve sonido de tic-tac desde afuera, pero el retraso de 1 segundo en la cámara se escuchó alto y claro a través de mi teléfono. Mi esposa se movió al oír el sonido de la piedra al golpear la ventana, era la primera vez que la veía moverse, aparte de la vez que no estaba en la pantalla cuando entré a nuestra casa el primer día. Giró la cabeza hacia la ventana un poco antes de volverse hacia la cámara. Está bien, estamos en vivo, dijo un oficial. Está bien, señor, necesito que usted y su amigo se queden afuera. Vamos a entrar y averiguar qué está pasando aquí. ¿Deberías pedir más unidades?, pregunté esperanzado. No en este momento. Primero vamos a evaluar la situación. No parecen estar armados, pero vamos a ser cautelosos. Les abrí el garaje y entraron en la cocina. Avisaron por radio a la central que iban a entrar y que estuvieran preparados. Desaparecieron en el interior de mi casa. A los pocos segundos de entrar, la cámara se apagó. Me entraron ganas de vomitar y sentí que si me metía los dedos en la boca, sentiría el corazón, ya que se me había subido mucho a la garganta. Mierda, le grité a mi amigo. Abrí inmediatamente el maletero, saqué mi rifle y corrí hacia el garaje, con mi amigo detrás de mí.
Entramos justo a tiempo de oír un aullido gutural bajo que provenía del piso de arriba, que sonaba casi demoníaco, junto con las voces alzadas de la policía. Se oyeron varios disparos. Necesitamos respaldo, disparos Fi. Fue interrumpido. Dios mío, gritó mi amigo. Estaba muerto de miedo, pero yo también. Maldita sea, lo sabía. Dije mientras subía corriendo las escaleras. La habitación de mi hijo es la primera a la que se llega después de subir las escaleras, por lo que su pared es también lo que se ve al subir las escaleras. Cuando llegué arriba, descargué mi rifle. Tiene un cargador de 30 balas. Pero sentí como si hubiera descargado 100 tiros. Apunté por todos lados sabiendo muy bien que la munición atravesaría la pared como si fuera papel, concentrándome en donde estaría la cama de mi hijo, pero también cerca de la puerta y hacia el piso también en caso de que lo que fuera que se pensara que eran esas cosas se agacharan. Escuchamos gritos de dolor que venían de la habitación, luego nada. Mi amigo y yo nos detuvimos un momento antes de decidir entrar porque la cámara seguía apagada. Escuchamos un gemido que venía de la habitación. Había un policía desvivido en el pasillo por el que teníamos que pasar. Fue horrible y nunca podré dejar de verlo, su cabeza estaba a varios pies de distancia de su cuerpo en el umbral de nuestra habitación de invitados. Encontramos al otro policía en la habitación de mi hijo justo dentro de la puerta. Tenía varios agujeros grandes en el torso como si lo hubieran empalado. Había sucedido exactamente lo que temía que sucediera. Llamé a la policía y fueran lo que fueran, los mataron. Cuando entramos en la habitación, descubrimos que la fuente de los gemidos era no mi esposa. Estaba tumbada de espaldas en el suelo, sujetándose el torso acribillado y respirando con dificultad. La escena era horrible. Apenas puedo expresar con palabras lo horrible que fue. Ahora sé, igual que en aquel momento, que no eran mi familia. No debería haber sido difícil, debería haber podido entrar y terminar con todo, pero en lugar de eso caí de rodillas. Esa cosa que no era mi esposa suplicó por su vida. No quiero morir, cariño, gimoteó. Quería tener más hijos, no puedo morir ahora. Miré a no mi hijo, que tenía que estar desvivido. Había recibido al menos 2 disparos en la cabeza, o lo que quedaba de ella. Tenía varios más en el torso y 1 o 2 en las piernas y los brazos. Si tienes hijos, ver su cuerpo sin vida y acribillado a balazos es un infierno especial. Una vez más, supe que no era mi hijo, pero lo era. Estaba a punto de vomitar. Había desvivido a mi familia. Me volví hacia no mi esposa, que estaba actuando igual que mi esposa. Incluso imitaba su ansiedad por la muerte que había tenido durante el último año. No es ella, hombre. Me olvidé de que mi amigo estaba allí. No es ella, dispárale. Sé lo que están pensando. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en las películas y le gritas a tu televisor que el personaje principal simplemente dispare al impostor porque no es su ser querido? Supongo que las películas lo hacen bien de alguna manera. Nunca más volveré a poner los ojos en blanco ante el personaje que no puede desvivir a un impostor. Por favor, no me dispares, suplicó. Me temblaban las manos mientras apuntaba. ¿Por qué no podía hacerlo? Lo sé, esa no era mi esposa. Escucha, hombre, comenzó mi amigo con calma. Mírala. Su sangre es amarilla. No es tu familia. ¿Es amarilla? Sí, lo es. Ver a mi familia desvivida fue tan traumático que ni siquiera me di cuenta de que su sangre no era roja. Apunté con firmeza y, de repente, no mi esposa dejó de suplicar. Empezó a emitir ese chillido gutural y aterrador y algo negro o gris empezó a sobresalir de su boca, como un tentáculo o algo así, y disparé. A esa distancia, su cabeza prácticamente explotó. Fueran lo que fuesen esas cosas, parecían mortales. Yo todavía estaba de rodillas y mi amigo estaba en el pasillo, justo afuera de la puerta. Escuchamos el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban. Había olvidado que uno de los policías había recibido una llamada por radio sobre disparos antes de ser desvivido. Parecía que habían pasado horas, pero solo habían pasado unos 5 minutos desde que la policía había entrado. Mi amigo bajó las escaleras para avisar a la policía de lo que se esperaba. Me levanté y caminé lentamente hacia el pasillo. Estaba mareado y sentía que iba a vomitar. Mi dormitorio está junto al de mi hijo, por lo que la puerta está a unos 30 centímetros a la derecha de la de mi hijo. Mi puerta estaba cerrada, pero cuando salí de la habitación de mi hijo, la puerta se abrió. La otra persona salió al pasillo,
vestida exactamente con la misma ropa que llevaba en ese momento. Me quedé estupefacto en el lugar. No podía moverme, pero él sí. Caminó hacia mí y su brazo derecho se volvió negro y se transformó en lo que parecía ser un tentáculo. Se movía como el apéndice de un calamar o un pulpo. Cuando me apuntó con el brazo, se solidificó y me atravesó el abdomen. Luego me apuñaló en la pierna izquierda justo por encima de la rótula. Caí al suelo con dolor. Su brazo tentacular se movía de nuevo. ¿Por qué desviviste a mi familia?, preguntó. Cuando habló, su voz cambió de tono varias veces. Era mi voz, luego mucho más profunda, luego normal de nuevo. Alternó varias veces la misma frase. Se acercó más. El rifle ya no estaba y yo todavía tenía mi 45. Lo saqué y le disparé en la rodilla derecha. Aulló. Cuando esa cosa cayó de rodillas, disparé un par de tiros más, 2 en su abdomen y el lado izquierdo de sus costillas. Respiró con dificultad durante unos segundos antes de que usara lo último de mi fuerza para apuntar bien y dispararle a Noyo en la cara. Su sangre también era amarilla. Me quedé allí desangrándome pensando que esto era seguro. Todavía tenía algo de fuerza por la adrenalina que corría por mis venas, así que me quité el cinturón e intenté hacerme un torniquete en la pierna. Con la herida en el estómago era difícil dar un buen tirón para apretarla. Entonces me quité la camisa, hice una bola con ella y taponé la herida del estómago y apliqué tanta presión como pude. Ser enfermero probablemente me salvó la vida. Me desmayé, pero las medidas que tomé debieron haberme mantenido con vida el tiempo suficiente para que llegaran los servicios médicos de urgencia. Escuché voces elevadas y el sonido de golpes que subían las escaleras antes de salir. Probablemente era un policía, pero sentí la presión de alguien que intentaba mantener mi herida tapada antes de salir. Estaba recuperando el conocimiento y luego perdiéndolo mientras llegaban los servicios médicos de urgencia junto con probablemente todos los policías de la ciudad. Me llevaron en silla de ruedas al piso de abajo y me metieron en una ambulancia, pero mientras me subían a la camilla del piso de arriba oí a los policías asustarse, y con razón. Habían perdido a 2 hermanos y había otros 3 cadáveres. ¿Desvivió a su hermano? ¿Son gemelos? Probablemente se refiere al cadáver de Noyo. ¿O toda su familia? Pónganlo bajo vigilancia armada mientras esté en el hospital. Probablemente lo acusarán. Mientras me subían a la ambulancia, vi a mi amigo hablando con un grupo de unos 10 policías, todos escuchando atentamente lo que decía. Salí de nuevo en la ambulancia. Me desperté en urgencias, me habían tratado las heridas. El tentáculo no medía más de unos centímetros de ancho, por lo que era apenas un poco más grande que un cuchillo grande. Me habían cosido y descubrí que en ese momento me estaban haciendo una transfusión de sangre debido a la pérdida de sangre en mi casa. Mi esposa les había autorizado a hacer lo que fuera necesario mientras yo estuviera inconsciente. También estaba extremadamente enojada porque entré a la casa. Ahora estamos bien, pero esa es una historia para otro día. Estuve en el hospital durante 3 semanas porque tuve una infección y casi me da una infección séptica. Necesité bastantes antibióticos. Durante las 3 semanas, la policía entró en mi habitación para hacerme preguntas. Después de una semana, me liberaron y ya no me tenían bajo vigilancia armada. Les conté absolutamente todo, sin importarme si tenía sentido o no, y gracias a Dios mi amigo había venido conmigo ya que pudo corroborar esta extraña historia. A mitad de mi estancia en el hospital, unos hombres con trajes vinieron a visitarme. Eran del gobierno, lo supe de inmediato. Dijeron que eran del FBI, pero no sé si lo creo. Querían hablar de no mi familia. El jefe de policía y el forense estaban involucrados y todo se mantuvo en secreto. Dejaron en claro que no debían hacer público el asunto. Aquí es donde probablemente tenga que disculparme por un final anticlimático para esta terrible experiencia. No sé qué eran Noyo y mi familia. Ellos tampoco. Lo único que sabemos es que eran criaturas sensibles que se parecían a nosotros y tenían sangre amarilla. Le rogué al forense que me hablara de sus autopsias, pero me dijo que no podía decirlo. Debió sentirse mal por mí, ya que recibí un ramo de flores un par de días después. La tarjeta dentro del sobre decía, no sabemos qué son. Tienen los mismos órganos que nosotros, pero en diferentes partes de su cuerpo aparte de su cerebro, pero lo que es rojo y rosa dentro de nosotros es verde y amarillo dentro de ellos. Son criaturas humanoides, pero sean lo que sean, no son humanos. El gobierno cree que pueden ser extraterrestres.
Destruya esta carta lo antes posible. Hicimos una limpieza profesional de nuestra casa. Es casi seguro que se trató de un equipo del gobierno, ya que se comunicaron con nosotros en nombre de la policía. No pudimos encontrar ninguna reseña en Google ni ningún sitio web de la empresa en línea. Mi esposa y yo no vamos a volver a nuestra casa. Nos encantaría quemarla, pero no hay forma de hacerlo y evitar sospechas de incendio provocado en este momento. Terminaremos sufriendo una gran pérdida en la propiedad, ya que todos en nuestro vecindario saben que hubo un incidente que involucró varios desvivimientos en la casa, pero no saben qué sucedió realmente. Será difícil venderla, pero eventualmente lo será. Vamos a seguir adelante a partir de aquí. Les dije a todos en el trabajo que fue una invasión a la casa y se lo creyeron. Volveré a trabajar en un par de semanas y comenzaremos a buscar una nueva casa. De nuevo, lo siento. Sé que todos querían un final concreto y saber exactamente qué diablos eran esas cosas. Pero simplemente no lo sabemos. Los extraterrestres me suenan bien. He estado pensando que si fueran sobrenaturales o demonios reales, los disparos no habrían podido matarlos. Es difícil de decir. Si eran extraterrestres, ¿por qué simplemente se sentaron allí y se arrastraron en nuestra casa durante una semana? Ni siquiera intentaron apoderarse de nuestras vidas. Es difícil de entender. Si son extraterrestres, mantén los ojos bien abiertos. Podría haber más de ellos.